Bienvenidos al hogar de los shipeos absurdos y las teorías imposibles. Hoy celebramos el 40 aniversario de la librería Gigamesh, acompañados del librero del mal. Bienvenido, Antonio. Por fin te hemos arrastrado a este podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, no vengo nada corporativo, solo venís ahí con el cómo odio Gigamesh y yo me Sí, las estoy guardando siempre. para la semana que viene. Bueno, a ver, tienes un fondo detrás tuyo que pone. Sí, Yo, por eso. yo lo Sí, pronuncio sí, sí. mal, ¿vale? Yo digo gigames, pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí el bien y el mal. Pero bueno, tienes ahí el fondito. Sí, Nos gusta ponernos corporativas a nosotras. Siempre que hay alguna cosa, intentamos ir a conjunto. muy A bien. ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues lo que hemos comentado, ¿no? Esto en realidad saldrá el día 18, entonces como tal el aniversario ya ha pasado, pero bueno, venimos a hablar un poquito de Gigamesh, aprovechando que ha sido el 40 aniversario, que se dice poco, entonces hablaremos un poquito tanto de la librería, un poco de su historia, que nos cuentes tú un poquito la experiencia tuya, que llevas una eternidad trabajando en Gigamesh, y nada, pues eso, dedicar un poquito a la librería al tema, ya que no hemos podido hacer esta vez un episodio presencial allí porque because distancias y señoras ajetreadas, pues vamos a aprovechar a celebrarlo aquí en nuestro pequeño rinconcito. Así que me callo un mes, vamos allá. Bueno, vamos a hablar un poquito de Antonio antes de entrar en Gigames. Antonio Torrubia, me extrañaría que gente que viniera aquí no te conociera, pero por si acaso, @toliol y tu sobrenombre es el librero del mal. Ya nos explicarás esto por qué es, porque tienes fama de maligno. No, pero a ver, siempre me preguntan esto en las entrevistas. En realidad es crear la leyenda y tal ha sido como un poco la historia de Quoth, ¿sabes? Que la gente cree que es como que es el maligno, no sé qué. Yo supongo que habrá gente que es que lo opina así, pero fue por una tontería, una clienta que se había pasado porque tenía mudanzas y poco espacio y tal, que solo leía en digital, igual hace 13, 14 años, cuando empezó todo el rollo de los ebooks, y conseguí que empezase a comprar de nuevo en papel. Y me hizo como un banner así pequeñito de logro, como los de World of Warcraft, de el libro del mal ha conseguido que vuelva a comprar en papel, y está por ahí colgado en redes y todo. O sea, así empezó la leyenda un poco como quote. ¡Qué guay! No lo sabía. Y bueno, tú eres trabajador barra encargado de Gigamesh. Mucha gente se piensa que tú eres el dueño de Gigamesh, pero Sí. muchísima. O sea, un montón de gente nos ha dicho, pero Antonio es el dueño. Bueno, Antonio es el encargado jefe, ¿no? Un poco como Bueno, soy, responsable. o sea, por encima mío en el organigrama en realidad están Alejo, que debe estar, bueno, no se ha emitido aún, pero cuando salga esto, yo creo que estará recién emitido en un programa en TV3 que se llama As Replicants, que dijo en la Sí. grabación, durante la grabación el viernes pasado, que ya estaba jubilado. Y las riendas las ha tomado Íñigo, Ujú. que la ya lo conoce, porque como estuvo en Sí. el San Jordi todos los años que viene y tal, y por encima está el gerente también y más gente. Yo soy el responsable de la sección de libros en Ujú. castellano. Pero bueno, Llevo tienes Un poco 23 la cara ahí. años, visible Eres también. un poco la lo de una cara visible. eternidad, Eso sí que es bueno, verdad. sí, Todo el mundo en redes asocia a sí. Gigamesh contigo, sí. Y también revisas manuscritos y galeradas. Bueno, eso ha sido algo, en realidad, a mí cuando leía hace igual 12, 13, 14 años algún libro, iba apuntando las erratas para pasárselas al editor que tocase o al autor, y empecé a hacerlo con varias editoriales. Y cuando Marta Rossi, que entró en Nova a trabajar, o igual justo unos meses antes, ya me contactaron para decirme: "Oye, ¿querrás empezar a leerte los libros de Sanderson?". No sé si los primeros fue El ritmatista o empecé con Andy Weir, El marciano, o uno así, pero igual hace ya 11 o 12 años. Y ya Tela. desde entonces con Nova y con alguna editorial más me pasan las galeradas para corregirlas en última instancia. Que no sé si lo sabéis, pero si abrís vuestros libros de Sanderson, más que probable que en prácticamente todos aparezca tu nombre, que sale galerada revisada por Antonio Torrubia. Pues eso, si a lo mejor nunca os habéis fijado, pues que es este señor de aquí, el que le llegan los manuscritos antes de tiempo, lee cosas secretas y no puede decir nada. Pero bueno, Exacto. No digas eh, números que no me digo dieran nada. algo de Nova, así No más sabemos, vale. no sabemos nada. Nada, ¿Cuándo empezaste a trabajar en Gigamesh? Porque nos has dicho hace 23 años, ¿verdad? sí, empecé justo antes de la campaña de Navidad de 2002. Madre Ya mía, ves. media vida allí. Sí, casi toda mi vida laboral, toda no, pero no soy el que Qué más lleva, ¿eh? guay. Mi compañera Ana, por ejemplo, lleva 33 años.
y el Ostras. Madre gerente debe mía. llevar unos 30 más o menos. O sea, que sois toda una familia ya. Mm. ¿Y cómo llegaste, cómo fue este proceso de, mira, pues voy a empezar a trabajar en esta librería y ya te quedaste? Sí, yo llevaba viniendo a comprar tanto novelas de fantasía y ciencia ficción como manuales de rol, y de adolescente le daba a todos los palos, a Magic, a todo. Y desde el pueblo que soy yo, que está a 13 kilómetros de Barcelona, La Llagosta se llama, venía con los colegas del club de rol desde que tenía 14 años, así. Además, con 15 empecé a estudiar informática en una academia a una manzana, y la mitad de las clases me las pasaba en la librería mirando manuscritos de rol y movidas y molestando a los dependientes, que luego serían mis compañeros. Y eso, de los 14 a los 20 y pocos iba de cliente. Y un día llevaba igual una semana en paro, la primera vez que iba a pillar el paro después de trabajar en un sitio que había estado. Y pasó un amigo de allí del club de rol, mi mejor amigo Abel, que también trabaja aquí en la librería de vez en cuando. Y me dice: "Oye, que hay un cartel ahí de que buscan personal para la librería". Y llamé, me dijeron que fuese al día siguiente, hice la entrevista, me hicieron la prueba secreta, que parece un poco la de los masones de Los Simpson, y la pasé, y al día siguiente empecé a trabajar. Qué guay. Mm, Y nada, desde entonces allí. Y sí. aparte de vender libros, que es un poco pues la cara visible de la gente que te conoce, pues que quizás vas y te atiende Antonio y te cobra el libro o lo que sea, ¿qué más funciones tienes tú dentro de Gigamés como responsable, como un Ah, poco todo lo que haces? más de la mitad de mi tiempo se escapa entre contestar emails y hacer fichas de próximas novedades, hacer los pedidos y burocracia, un poco. Mm, Y luego redes sociales, que por suerte hace 3 años que entró a trabajar Isabel y se llevó casi toda la parte de X al menos, y bastante del resto de redes, y la agenda sobre todo también come mucho tiempo mm. y lo hace ella, pero también está Alba y acaba de entrar Nita hace un año, somos 5 o 6 en la sección. Qué guay. O sea que ya te has podido Yo hago descargar eso. un poquito de más de Mm, redes y más pues de hacer los sí. pedidos de los libros, todo, ¿no? Un Bueno, poco. vamos haciéndolo entre Alba y yo más que nada, el tema de pedidos y cosas así. Porque hasta 2020-2021 trabajó Z con nosotros. Ujú. Y él se encargaba de toda la gestión de agenda, todo lo que eran las presentaciones en la sala de actos, preparar el Sant Jordi, preparar todas las cosas referentes a presentaciones, menos los pedidos de los libros, y todas las redes. Estaba para eso, Claro. que Luego es el comentaremos community un manager de poquito. Nova. Y sí, invitarle Sí, un día también, sí, que dé la sí. cara el tío. Está pendiente, Tiene está que Ah, pendiente. vale, venirse vale. Z también a hablar con nosotras. Luego hablaremos un poquito de todos los eventos que montáis en la librería, que también tiene tela todo lo que organizáis. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de la librería en sí, de Gigamés. A ver, cuéntanos, Laia. A ver, Gigamesh es como tal una de las librerías, si no la más grande de Europa. El otro día me hiciste un pequeño apunte sobre esto, pero bueno, es de las más grandotas en cuanto a literatura de género. Entendemos ciencia ficción, terror, fantasía. Además, ya no solo es por tamaño, sino que sois prácticamente un referente, al menos a nivel nacional. Gigamesh, no conozco a nadie que lea fantasía y que esté un poquito puesto que no conozca Gigamesh, aunque no sea de Barcelona. Porque no lo hemos dicho, pero obviamente Gigamesh está en Barcelona. Pero bueno, esto no es un problema, porque también vendéis online, es que tenéis absolutamente de todo. Tenéis libros en inglés, tenéis libros en catalán, tenéis obviamente libros en castellano, tenéis juegos de mesa, tenéis segunda mano, tenéis un puesto en el mercado de San Antonio y además lo que comentaba, vendéis online, con lo cual hace que un poco sea accesible pues, a cualquiera. No, para mí pierde un poco el nicho de que sea una librería exclusivamente de Barcelona, como puede pasar con muchas otras librerías que no tienen una plataforma online, ¿no? Mm, Y luego también un detallito que es como bastante característico vuestro es que siempre que hay una preventa grande, siempre intentáis meter alguna cosa, algún ítem, alguna lámina, algún pin, alguna, iba a decir taza, pero tazas no he visto muchas, pero bueno, siempre intenta haber alguna cosita. Entonces, englobando todo esto, cuéntanos un poco si crees que esto como tal es lo que hace especial a Gigamesh o qué es para ti lo que convierte a Gigamesh en este referente o esta librería tan especial para incluso los que no son de Barcelona. vale, yo, o sea, como has dicho tantas cosas de la librería, Es que ve hace muchas diciéndolo por cosas. partes y te voy contestando. Haz como que Vale, empiezas de nuevo con la escaleta. pues eso, el tema, cuéntanos un poco esto que me Vale, corregiste otro día, de la librería más vale. grande de Europa del género o al menos de las más grandes. ¿Hablamos de superficie o de qué hablamos?
cuando abrimos en 2014, sí, en marzo de 2014, la nueva librería, la publicitamos porque era así, que era la más grande en tamaño de Europa continental, porque está Forbidden Planet en Londres, que porque tiene 2 plantas y por otros temas, tiene como más superficie. En metros lineales de estantería es posible que tengamos más que ellos, porque ellos venden mucho merchandising y mucha cosa Claro. de juego de tablero y tal, y libros sí que tienen, porque claro, están en Londres, ¿sabes? Pasan todos los autores bestias por ahí, que luego vienen aquí igualmente a España y pasan por Barcelona, pero algunos viven cerca, como Abercrombie, que vive en Bath, lo tienen a pocos kilómetros. O hay un montón de autores que les van pasando, incluso de Romantasy, hay un montón de autoras que viven cerca de Londres y se van pasando. Pero yo no sé si seguimos siendo la más grande de la Europa continental, pero la que más fondo que tenemos de ciencia ficción, fantasía y terror en castellano sí que es posible que lo seamos ahora y lo sigamos siendo muchos años. Ujú. El tema de esto de que abarquéis tanto, a nivel tanto juegos de mesa, catalán, castellano, inglés, cuéntanos un poco. Claro, en algún momento cuando la librería abrió en el 85, que era yo no llegué a ir todavía, yo empecé en el 90 y poco. Eran los primeros años como un sótano que la primera mitad era como una tienda de vasijas y de cosas de cerámica y tal, que era de la propiedad de la madre del jefe, ¿vale? Y la parte trasera de la tienda era donde hacían sus ventas de cómics en inglés, lo que le gustaba a él básicamente. O sea, había juegos militares y cosas que había entonces de batallitas de 15 milímetros de metal, de estas que hacen como Uy. ejército, rollo Warhammer, pero más antigua. Sí. Y luego lo que él leía de fantasía, terror y ciencia ficción, porque él por esa época, aparte de que empezó en el Mercat de Sant Antoni a llevar la parada de los domingos, hacía de asesor editorial para Martínez Roca, Alejo. Y también durante los 80 90 conoció a Cels Piñol, que es un dibujante de cómics de aquí de Barcelona, y le vendió su primer libro de ciencia ficción y se hicieron muy amigos. Cels venía por la librería antigua a hablar con Alejo y acabó haciendo como unos cómics y luego un juego de rol. Y en ese juego de rol se llama Fan Hunter, no sé si os sonará, porque igual es en plan una batallita así de hace muchos años, pero siguen sacando cómics actualmente, los saca Panini hasta hace poco. Y era en una Europa futurista, rollo que era el año 90 y ella ocurrió la historia en el 2010 y algo. Toda Europa le había conquistado un librero de mente que le había poseído según el espíritu de Philip K. Dick y hizo como un ejército para conquistar toda Europa y prohibir todos los cómics, juegos de rol y novelas de fantasía y tal. Y el villano era mi jefe, Alejo Cuervo. Claro, y está el enlace ahí de juego de rol, los cómics, todo lo de Claro. novelas. O sea, que mantener la librería así ha sido un poco también en base a los inicios, ¿no? De que si en Sí, su momento ya empezó fuerte el tema de los juegos de rol, habéis querido mantenerlo, porque para los que no hayáis ido a la librería o no la tengáis cerca, es verdad que tú entras y tienes una barbaridad de libros, pero es que luego hay como dos o tres pasillos dedicados mm, exclusivamente a juegos de mesa y juegos de rol. O sea, es que hay sí, uno de muchísimo. ellos en Y en inglés inglés aparte. igual. En Claro, es inglés que todo en el los fondo, en 90, catalán también. Es una sí, locura. en los 90 Alejo fue quien introdujo, no sé si trajo los primeros Warhammer a España, pero lo que sí que introdujo seguro fue Magic, el juego de cartas, Ah, que fue Uy, el qué que lo guay. importó por primera vez y montó una distribuidora incluso que sigue funcionando a día de hoy. Ya no está él, pero es ese de distribuciones, que son de los que más venden a tiendas de cómic y tal. Y se Flipa. creó para esto, para el Magic. eso no lo sabía. Sí que sabía que Mm. Alejo había hecho muchas cosas, pero esto no. Sí, incluso, Em, igual que lo de Previews, el catálogo este de cómics americanos que se piden por encargo en plan a 3 meses vista. Ahora están un poco de capa caída porque han tenido problemas en Estados Unidos con la entrada de Trump, pero desde hace 20 y pico, 30 años llevan haciendo los pedidos de cómics de importación. ya ves. Ah, bueno, también Sobre el. abrimos un Dime, año dime. después que Norma Comics, que eso también es Coño, importante porque entre las dos y que en los 90 abrió Freaks, fue cuando se creó el Triángulo Friki de Barcelona, con las claro. 3 tiendas que Claro, es eran Norma, verdad. Gigamesh y Freaks. Estaba ahí potente. Mm. El tema de la venta online, vendéis bastante, ¿verdad? Online. O sea, es gran parte de. No te puedo decir comparado con Mostrador porque eso es una locura. Pero le dais bastante caña también a la venta online. Claro, hacemos muchas preventas, no tenemos todo el catálogo de la librería online, que lo haremos en el futuro en plan a medio plazo,
está previsto todos los libros que estén en la librería y los juegos que se Hostia. puedan vender online. Pero tenemos que hacer cambios en temas informáticos y de distribución y tal para poder hacerlo bien, porque almacén tenemos, aunque se nos va quedando pequeño cada vez más, pero de momento lo que hacemos son preventas puntuales de algunos títulos. Y cuando va a salir alguna novedad fuerte, ya sea de, no sé, de Sanderson, ahora hemos hecho hace poquito la de los Diablos de Abercrombie, tenemos abierta la de Victoria Sharp, que se publica en breve, cuando salga esto justo Sí, acabamos de Sí, que mandarlos. entierren nuestros huesos en la medianoche, creo que es. sí. Pues cuando hay alguna preventa así un poco potente, pues aprovechamos y hacemos o bien pidiéndoles permiso a la editorial o a la distribuidora para hacer nosotros los ítems que acompañan a los envíos, o ellos nos los proporcionan, que es la mayoría de las veces lo que ocurre. Y siempre damos alguna cosa en plan, mínimo un marcapáginas, si el autor viene a la librería lo ponemos firmado, porque por ejemplo ahora Abercrombie ya hicimos la preventa, pero viene en julio, el día 12. Pues vamos a poner, lo pondremos a firmar y ya está subida la preventa de los firmados a la web. Claro, y así una vez esté También, firmado, se mandan y ya claro, está. claro, también de Mm. los que subimos en preventa a la web, luego para hacer el top de los más vendidos del mes, todo cuenta. Y si tiene, por ejemplo, el autor y se venden bastantes libros, se nota luego en el top. Si haces Claro. preventa, se nota también. O depende del tipo de campañas que hagamos online o los escaparates que montemos, todo al final suma para vender más libros, ¿sabes? Que, Sí, al final es una forma un poco de fidelizar al cliente y de darle algo para que ya sea pues porque el libro está firmado, ya sea porque regaláis X cosa, mm, al final es eso, es hacer que prefieran comprarlo allí a comprarlo en otro lado. mm, ¿Qué te iba a comentar? Cambiando un poco dentro del tema de la librería, pero cambiando un poco el foco. eh, ha habido momentos puntuales que yo, como usuaria de hace tiempo, recuerdo, que han sido lanzamientos de libros muy, muy concretos. Yo recuerdo haberlo visto esto con Sanderson y con, creo que fue algún libro, no sé si era de Martin o Rothfuss, pero que se montaran en la puerta colas. O sea, luego dicen que la gente no lee, ¿sabes? Pero yo he visto unas colas que ni para sacar entrada para Taylor Swift en la puerta de la librería. Realmente, háblanos un poco de esto porque hay gente que le parece surrealista que la gente haga cola por comprar un libro que realmente es difícil que se vaya a agotar, porque no hablo de ediciones limitadas, especiales, sino libros de el último libro del Archivo de las Tormentas. Una cola que llega a la esquina. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo llega esto? ¿Cómo lo vivís desde dentro? Porque esto es un estrés. claro, antes, en la librería antigua, íbamos a hacer ventas nocturnas de abrir a las 12 de la noche, el día que se ponía a la venta el libro, con las Ostras, preventas que se habían hecho, y madre mía. tanto cuando no era La Innombrable, los libros de Harry Potter, como los últimos 2 o 3 de Martin, hicimos una venta nocturna, la gente lo fue comprando a medida que se acercaba la fecha, y la noche, o sea, el día que sale la venta a las 12:01, Las 12. abríamos, recogían Madre todos los mía. libros que teníamos, claro, y igual íbamos, o los que vivíamos cerca para, pues claro, tenías que venir a las 12 de la noche, a hacer la apertura nocturna. Y Qué igual se locura. juntaban en aquel entonces 50, 60 personas que, claro, en 2012, 2013 que hicimos alguna, Era ya era mucho. gente. Aquí con Sanderson sí que es verdad que con tanto Ritmo de la Guerra como con Viento y Verdad se han liado bastante gordas para recogerlo, tanto a las 10 y pico que abrimos por la mañana, como por la tarde que la gente sale de currar o de clase y viene a buscarlos. Se hacían colas largas de gente para llevarse sus libros ese día, el día de puesta a la venta, y gente que se coge la semana entera de vacaciones para leerlo y movidas. Fui de esas personas que se cogió una Sí. semana entera de vacaciones para leer Viento y Verdad y Sí, luego sí, no leí estaba tanto ahí, como debía. estaba mirando. ¿Qué más? Un tema que a mí me gusta mucho siempre tocar contigo, porque sé cómo opinas y que eres muy defensor de estas cosas, es el tema de cómo las librerías, no puedo decir pequeñas, porque para mí sinceramente Gigamesh no es una librería pequeña, pero sí que es una librería independiente porque no es una franquicia, ni es un mega monstruo como puede ser Amazon, Casa del Libro, Fnac, Carrefour, lo que tú quieras. El tema de qué hacéis o cómo enfocáis el tema de guerrear o sobrevivir a estos gigantes del mercado de los libros. Cuéntanos un poco el enfoque que tenéis en la librería o el tuyo personalmente o lo que quieras comentar respecto a esto. Claro, yo
desde la librería lo que intentamos es hacer las cosas bien. Si hay una preventa y nos dicen que vamos a tener X ejemplares, pararlo a tiempo para no poder servir más de los que se venden, Súper que eso importante. pasa en todas las Mm. grandes cuentas que le llaman los de marketing y comercial, porque al final hay como dentro de las editoriales muy grandes, tienen departamentos específicos dentro de comercial que se llama grandes cuentas y son los que sirven exclusivamente a Amazon, Casa del Libro, Fnac, Carrefour, El Corte Inglés, todas las Mm, mega los librerías gigantes. y supermercados de libros, pues al final van todos ahí. Luego también hay librerías que parece, dices, uy, estas son independientes, pero siempre o esconden que pertenecen a un gran grupo, que es el caso de Planeta, que sí que se sabe con Casa del Libro que la tienen comprada y tal, o hay librerías aquí en Barcelona que tienen acciones de fondos buitres que han comprado parte de las empresas, o que ha ido un mega multimillonario y o la ha montado de inicio o la ha comprado para hacer su librería a medida porque es un filántropo y le gusta apoyar a las artes o lo que sea, o yo qué sé. O igual es porque como meten dinero en cultura, les desgravará para luego hacerse la declaración con su gestor, pero no tengo ni idea de por qué lo hacen, pero hay 3 o 4 librerías en Barcelona que se van de este palo. Y yo desde la librería nunca lo decimos ni tal, pero desde mi cuenta de vez en cuando sí que abro un poco la válvula de la presión y lo dejo escapar ahí en Twitter o en los stories, un poco cagándome en todo. Pero bueno, al final lo íbamos bien, ¿eh? No, me quejo un poco por quejarme también, porque hay librerías mucho más pequeñas que lo pasan muy mal con teniendo librerías tan grandes cerca. Mm. Bueno, y sobre todo lo que comentabas de hacer las cosas bien, es algo que, sobre todo ahora que ha habido tanto boom este último año con las ediciones especiales y que ha habido tanto drama con Alas, que se agotaba, que lo reservabas en Amazon sin cantos, que lo comprabas en libre Casa del Libro y te llegaba sin cantos. Nosotras dos siempre hemos hecho desde aquí mucho hincapié en reservad en librerías, pues, librerías de a pie, ya sea Gigamesh, ya sean cualquier librería de confianza que os puedan asegurar que si no hay ejemplares, no vas a reservar un libro prometiéndote algo que luego no vas a recibir. Y yo sé que vosotros os habéis encontrado muchas veces en problemas de lo que comentabas, ¿no? Te van a llegar 50 ejemplares y que a última hora te digan que te llegan 30. Y aún así os las habéis montado para, oye, mira, avisar a... No sé cómo lo habéis gestionado estas veces que os ha pasado, pero supongo que avisas a, oye, mira, ve mirándotelo por Mm, otra parte, ¿no? Porque... O no, como... porque en realidad cuando pides un libro así que de estos cantos tintados, una gran parte va a librerías y grandes superficies y tal, y grandes Mm, cuentas, pero hay distribuidoras muy pequeñitas que sirven a librerías pequeñas. Y al final siempre se guardan, cada distribuidora esta se guarda unos poquitos ejemplares por si acaso. Y si hemos tenido que tirar alguna vez que nos han faltado 10, 15, 20 ejemplares, hemos preguntado a algún distribuidor de estos lo habéis y podido siempre los hemos Has solventar. ido conseguido. rascando, ¿no? Para Claro. conseguirlos. A mí me da Menos mucha mal. rabia, por ejemplo, no voy a decir nada de libros porque también pasa, pero me da igual. Pero me ha pasado con videojuegos de que te compras un videojuego 6 meses antes de que vaya a salir y a 3 días de que te llegue, que estás esperándolo, te dicen, no, te lo cancelo porque no tenemos stock. Me ha pasado con varios, ¿eh? Sí. Yo no suelo comprar ninguno así para mí, pero mi pareja juega un montón y nos pasó el último, pero fue con el Assassin's Creed y ahora con el que estaba jugando Laia, este de los franceses que han hecho nuevo. Me ha El pasado un de par de veces Limpión. o 3 el último año, que rompen stock y no sirven. Pues como estas, con Viento y Verdad con los Diablos ha pasado en un montón de librerías, que se quedan sin stock y te dicen, no, pues te llegará el 28 de mayo. Y el 28 de mayo Pues no muy va a bien. llegar porque con los Diablos ya está en marcha la reimpresión, que se agotó el día de Sí, salida, casi. Han mandado algunos que han tenido mucha suerte para la Feria del Libro de Madrid, pero se les está agotando. Está ahí Madre mía. Samantha, una amiga mía, currando en la caseta de Alianza. Y sí, ahora tienen ahora mismo, pero cuando se pero vamos, emita que quedan esto, ya pocos. volverá a haber stock en todas las librerías. Porque yo creo que Si llegará alguien para se ha la quedado semana sin, esta. Sí. genial. Y por hacer así un último tema a tocar respecto a lo que es la librería como tal, un detalle que a mí me gusta mucho es que tenéis, primero tenéis mucho catálogo de editoriales muy pequeñitas. Incluso autores autopublicados, libros autopublicados de Catherine, entre otros mucha gente, está allí. Mm, Que es algo que la mayoría de librerías no tienen y que cuesta muchísimo, sobre todo las autoras autopublicadas que están empezando y demás, que muchas veces si tú no tienes una editorial detrás que te respalde, olvídate de ver tus libros en la librería. Vosotros sí que tenéis
prácticamente, bueno, tenéis una buena sección, chiquitica, pero tenéis una sección de autopublicados. Y luego eso, las editoriales chiquititas, que tú te vas a una casa del libro y tú no vas a encontrar, por ejemplo, libros de Insólita, o te va a ser súper difícil, o de Duerme Vela, o de editoriales así más chiquininas. Entonces, me gusta mucho eso, que tenéis este rinconcito. ¿Cómo decidisteis? No creo que sea una decisión que haya que tomar, ¿no? Pero ¿cómo llegáis a esto de decir, oye, agente autopublicado, vamos a darle un rincón aquí? Claro, desde el inicio siempre hemos tenido, desde la tienda antigua ya teníamos ejemplares autoeditados y hemos montado tanto escaparates como hemos dado bombo a editoriales muy independientes. Sí que es verdad que ahora es que se publica tantísimo que hay casi 90.000 títulos en un año te sacan. Hay meses que igual solamente de género fantástico, que es me paso cribando horas y horas a la semana entre los catálogos de todas las distribuidoras, ejemplares, igual te llegan 150 novedades en una semana o 200. Madre Es una mía. Las locura. semanas previas a San Jordi o en septiembre, octubre, antes de Navidad, van así, ¿sabes? Que tienes que ir cribando mucho. Formas de cribar, pues yo a veces prefiero traer un autoeditado que a una editorial que usa IA para hacer la cubierta y los vídeos en YouTube para promocionarse, porque hay un montón. O prefiero tener a alguien que sea autoeditado y se lo está pagando en Amazon o solamente se lo ha impreso y nos lo ha traído en exclusiva que a la librería, antes que ponerlo con una editorial que le está cobrando a la gente que los está publicando y no lo hacen solo las pequeñas porque Planeta compró Círculo Rojo o Caligrama pertenece a Penguin y son editoriales que alguien se quiere publicar su libro, le hace mucha ilusión, paga entre 300 y 4.000 euros y hay como tarifas para hacer, pues te van a hacer 15 reseñas de prensa, te van a sacar en no sé dónde, vas a estar en casa del libro. Hostia. O sea, en realidad lo hacen, es como una trampa porque vas a estar en casa del libro y en la FNAC y en Cortiles en todas, pero en la distribuidora, por ejemplo, a las librerías independientes no les deja coger los libros o en depósito o a pagar en 2 meses o tienes que pagarlo y sin derecho a devolución. Que eso es un Sí, algo tema, de esto nos lo contó Catherine en su día, mm, creo. y prefiero Es una eso, que movida. esté aquí Catherine o autores autoridad como las novelas que me trae Laura Romea o Mónica Gutiérrez, antes que poner a según qué editoriales aquí también, Mm. no sé. Y segundo, palabras que dijiste tú una vez, ahí está el tema de que no es- ser autopublicado, muchas veces hay gente que dice, no, autopublicado es porque ninguna editorial te ha querido. Tú lo has dicho muchas veces, Catherine siendo autopublicada vende mucho más que muchos autores que están publicados por editorial, así que Bueno, ella alterna también, va publicando en editoriales porque se la sí, rifan. hace lo que le da la gana, me encanta, es Si no tremenda. es terror es romántica y si no te publica otra cosa y se busca su editorial, o si le interesa más, pues se lo saca ella y ya está. Sí, Mónica hace un poco eso también, ¿eh? Mónica Gutiérrez. Sí, sí, Mónica también, estuvimos hablando con ella, también nos comentó que tiene de todo. tiene de Yo tengo una todo, de sí. vampiros aquí con seudónimo, que se vende Ah, bien, sí, y tengo que el del decirlo, esto es de invierno, ¿no? Mónica. No sé qué del Sí, invierno. más oscuro, sí, sí. Eh, Lo tengo que leer. Vale, pasamos ahora un poquito a hacer clase de historia de Gigamesh. Vamos a hablar de los Bien. inicios. Vale, porque además me parece muy interesante porque, claro, yo no conocía los inicios de la librería y no sé, de todas formas, corrígeme si me equivoco en algo, Antonio, siéntete libre si la lío en algún momento. Te voy Pero bueno, cortando poco a poco como a la IA, para no tener sí. que repetirlo luego todo. Vale, vale. Tú me cortas. El impulsor, el creador de Gigamés, como ya has comentado, es Alejo Cuervo, que ahora ya se ha anunciado que ya se retira y le va a pasar la batuta a su hijo, pero bueno, fue un poco el creador de esto. Y realmente empezó, como nos ha comentado un poquito Antonio antes, más centrado en juegos de mesa en 1985, que ya hace, Madre mía. y estabais en Ronda San Pere, ¿verdad? O sea, empezó ahí, más Sí. centrado en jueguitos de mesa, y en la misma calle fue abriendo tiendas pequeñitas especializadas, pues cada una en una cosa. Una era más de juego de mesa, otro más de libro, algo así, ¿no? Se fue quedando como pequeña la tienda de Ronda Sampera 53 y lo Ujú, primero que hicieron fue que yo iba ya a comprar, pillar un local muy pequeñito, que ahora hay como un sitio que alquilan y reparan bicicletas, súper pequeño, pero que era minúsculo. Y vendían cartas de Magic y de otros juegos de así no coleccionables. Y ese estuvo abierto igual, no sé, 6 8 años. Y ya se quedó súper pequeña, en la librería estábamos súper apelotonados también, y pillaron un local que era igual de grande que el de la librería, mucho más ujú. nuevo, en Paseo San Juan número 2 que es como la siguiente esquina, al lado de justo de la boca de Metro de Arco de Triunfo. Y cerramos el local pequeñito, lo dejamos como mini almacén. La librería, tanto en castellano como catalán e inglés, se quedó en Ronda San Pere 53 y en Paseo San Juan número 2 se abrió todo lo de juegos.
y estuvimos así hasta 2013, igual 10 años, Yo que es cuando ya recuerdo nos mudamos. la de libros pequeña y es que era Mm, muy, o sea, era muy pequeña. Era además una puerta súper chiquitita. La próxima vez sí, que vengas a Barcelona, ni me te diré dónde estaba. Pero como una la del puerta súper Imaginarium, un poco, pequeñita. Sí, era casi el Imaginarium, ¿sabes? De que hecho, con Y yo 2 recuerdo tramos de esa no, librería. escaleras. no puede ser que Sí, hayamos pasado por delante y ya me has dicho esto antes era Gigamés, porque a mí me suena está al mucho. lado. Está un poco Porque más abajo, una puerta así con una escalera para adentro. es que a mí me suena mucho que esto me lo habéis dicho, o sea que puede ser, pero bueno, Y volveremos a cuando ir y me lo vengas Está te volveré a prácticamente llevamos. mirar. al lado. Vale. Ahora hay una tienda de manga y de videojuegos de segunda mano Ujú. Sí. y de figuras y tal, y han comprado el local de al lado, que era un taller de cristalería, creo que era. Y lo han unido desde el fondo y tiene como 2 entradas. Qué guay. Y luego esos, en 2013-2014 se cierran todas estas tienditas pequeñitas y se junta todo en uno, que es donde estáis ahora, ¿verdad? Mm, En calle sí, Bailén, en un local de 500 metros número 8. cuadrados. Y pues el templo, como lo conocéis, que además engaña mucho, porque yo cuando fui por primera vez a Gigamés decía, a ver, es grande, pero en fotos a mí no me parecía tan grande. Y cuando fui por primera vez dije, jolín, es que es enorme, o sea, tiene Fe. muchísimo espacio. Y Se luego quedó todo lo que no, flipando, fue como. luego todo lo que no se ve de almacén, historia, ¿sabes? Pero sí, sí, es enorme. Y luego también muy importante, que me imagino que mucha gente conoce Gigamés por esto, es porque en 1999 Alejo fundó Ediciones Gigamés, que a todos nos sonarán porque sois los que trajisteis a George R.R. Martin en español, que hasta hace pues Esto poquito es muy cuando fuerte, ¿eh? ya vamos, que ya esto paró y ya no hay más ediciones Gigamés, que la gente, tú no sabes, para conseguirlas, la que han liado, porque ahora todo el mundo quiere las ediciones de Gigamés de Juego de Tronos y de Canción de Hielo y Fuego. Y trajisteis a George Martin, claro, le trajisteis cuando no era tan. Claro, en 1999 aquí a George Martin pues lo conocían los que les gustaba la fantasía, investigaban un poquito fuera, pero no el público general. Y claro, ¿cómo fue vivir eh, la petada que pasó con esta saga? Claro, en realidad toda la librería nueva está pagada por Canción de Hielo y Fuego. O sea, del dinero que se sacó de ahí, porque no hay alquiler ni nada. El dinero lo reinvirtió Alejo en el local. Y él estuvo, como os decía antes, en Martínez Rock haciendo de asesor editorial Ujú. y editor de la colección de ciencia ficción que tenían en los 80 y algo, 90, y lo dejó de hacer en algún momento. Y ya tenía echado el ojo a varios autores que le gustaban mucho, como Greg Egan, Tim Powers y Martin, que le flipaba. Ya había publicado varios libros suyos. Alejo también, por ejemplo, empezó a publicar a Pratchett en castellano, que Hostia. las primeras Es traducciones que eran de Cristina, de Albert Soler y luego Cristina Macía, que es tuvo la un traductora ojo, de Juego de ¿eh? Tronos. Mm, Pues eso, que estaba ya con el ojo echado a varios autores y en el 99-2000 fundó la editorial. Yo creo que en 2002, cuando yo empecé a trabajar aquí, acababa de salir Choque de Reyes o iba a salir justo ahí, y lo Ujú. pillé para empezar a leerlos a la vez que los publicábamos. Cuando vino la primera vez a España Martín de visita, solo había publicado Muerte de la Luz. Juego de Tronos aún no lo habían publicado mi jefe en castellano. Y le hizo como un par de presentaciones en la Semana Negra y en Barcelona, y eran, no sé, 15, 20 personas. Cuando volvió en 2008, creo que fue, ya en la librería no cabíamos y tuvimos que alquilar 2 salones en el hotel NH, que es el Dios. que está en la esquina de la nueva librería, y fueron como 800 personas y estaban allí George Martin con el ilustrador de las cubiertas al lado, Enrique Coromina, y estuvieron todo un día firmando libros a gente. Y la tercera vez que volvió en 2012, que fue cuando crearon el Celsius porque él venía en teoría en julio, la segunda quincena, no, la segunda semana, y se le retrasó el viaje. Ya no llegaba para la Semana Negra de Gijón y Cristina Macía con Jorge Iván Arguiz y Diego García Cruz crearon el Celsius para la visita de Martin en O sea, el 2012, creo Celsius que se fue. creó exclusivamente para meter a Martín ahí, Sí, prácticamente. empezó ahí con Martin y unos cuantos autores más, y cuando vino a Barcelona de visita hizo una charla en el CCCB o en la biblioteca Jaume Fuster, no me acuerdo ahora, y no hicimos firma porque era inviable ya con la serie de televisión empezada. Claro. Se hubiesen venido a la firma más que cuando vino Sanderson en 2016, que igual había, no sé, 600, 800 personas. Qué locura, Qué loco. Hmm. qué guay.
Pues eso tuvo que ser muy chulo, ¿no? Vivir ese crecimiento también en los lectores de fantasía, porque sí, había lectores de fantasía, pero Juego de Tronos al final, Canción de Hielo y Fuego, marcó un poco un antes y un después. Entonces, el boom de la serie, el boom de los libros, que si os dais cuenta, ha habido boom con The Witcher, ha habido boom con La Rueda del Tiempo, pero ninguno ha estado ni siquiera cerca Nada ha de llegado a eso. conseguir lo que consiguió Canción de Hielo y Fuego, ni en ventas de libros ni en nada. Entonces tuvo que ser, la Claro, verdad, muy guay. yo el primer pasito que vi ahí igual fue Peter Jackson con La Comunidad del Anillo y la serie de esos Ujú. anillos, o sea, con las pelis, Sí. que yo justo acababa de entrar, que era 2002, y ahí fue el primer boom. Que incluso Planeta compró Minotauro por aquella época para tener los derechos Ujú. en exclusiva de los libros y tal, y lo siguen publicando a día de hoy, que igual hay 8 o 10 ediciones de Señor de los Anillos y Mm. siguen vendiendo. Ahora ha Sí. salido la de Cantos Pintados y siguen vendiéndola como churros. Y entre Rowling y Tolkien fue como el inicio en los 2000 y Martin fue el petardazo de 2010 con la serie. Mm. Es Qué guay. que yo creo que por mucho que Alejo lo tuviera fichado, yo creo que en ningún momento se imaginaba que tú cojas a Sí, un autor, en plan, este tío mola mucho y de golpe, ¡boom! esto lo contaron, lo han contado ya varias veces, incluso, no sé si lo dijo Alejo en alguna entrevista para La Vanguardia o para El País, que tuvo que pelearse con su mujer, que era su mujer en aquel entonces, Catherine, porque iba a pagar $6.000 de anticipo por Juego de Tronos y decía que era mucha pasta, que ni se le ocurriera pagar $6.000 de anticipo por el libro. Y Menos sí, mal. sí, ha ido creciendo. Sí que es verdad que en 2020 ya llevaban un par de editoriales muy grandes de grupos detrás de Martin desde Festín de Cuervos, y ya con la pandemia y los editores, hay los agentes americanos y tal, llegaron a un acuerdo de que no publicaríamos el sexto libro y dejaremos de reimprimir los anteriores y lo compró Penguin. Que cuando estuve en México en 2023, allí han editado un montón de libros en Penguin México que aquí no están. No solo cosas como Muerte de la Luz o libros que tenemos de ciencia ficción y terror nosotros, sino que tienen cosas inéditas de Martin. Que yo cuando llegué me ya había comprado uno y Hostia. se lo enseñé a la editora de aquí, de Penguin Random House, que es la que publica a Martin, a Stephen King, a Pratchett, a Rothfuss, a todos los autores así potentes de plaza. Los lleva la misma editora y le enseñé el A, Armageddon Rush, que fue de a lo poco Paloma, que me ¿no? traje de allí. No, Ah, no, no es Paloma Paloma. no, es Alix Lebeugli, es una No sé quién editora es. de Bélgica. Qué guay. Siempre es la que empezó Fantasy en 2013, que era un sello que Ah, tenían en Penguin sí. Random House, que Ujú. estaban ella, Emi Lope y Ricardo Ruiz Garzón de asesor en 2013. Que publicaron a Cañadas, publicaron a Robin Hood, China. publicaron China Miéville. Claro, empezaron con China, Paolo Bacigalupi Yo, y Concepción Perea. yo tenía la edición de Envasy Town, la de Fantasy. Sí, sí, me acuerdo. Claro. Y luego pillaste la de Nova cuando estaba. Hicimos el change. Sí. Qué guay. Pues yo quería preguntarte así como curiosidad que tengo, si siempre ha sido de nombre Gigamés. O sea, tanto cuando empezó con los juegos de mesa, siempre ha sido este el nombre de la tienda. Claro, al inicio vendían de todo, o sea, vendían juegos de mesa, cómics Ujú. y Vasijas. como todo lo que le gustaba a Alejo. Las básicas no, que eran de su madre, pero todo lo que era beat y Pero subcultura, ahí estaban. todo lo beat y subcultura lo gestionaba él con su mujer. Eh, y al principio, antes de abrirla, él quería ponerle de nombre Librería Minotauro. Esto Ujú. lo ha dicho en alguna charla también, en algún momento. Y pidió permiso a Francisco Porrúa, que la sala de actos se llama Francisco Porrúa por él, que murió hace unos pocos años, que era un editor argentino que se afincó en Barcelona y tenía contactos con todos los grandes de la literatura, en plan, bueno, con todos los grandes así. Y llevaba igual desde los 70 editando en Argentina, en Buenos Aires y en México y aquí en Barcelona. Y le dijo que no podía ponerle librería a Minotauro y buscó un nombre alternativo y fue Gigamés, que durante muchos años estuvo como en secreto de dónde había salido y haciendo una búsqueda en Wikipedia lo podías haber sacado. Incluso un disc jockey, bueno, un productor musical de Nueva York nos quitó el nombre en redes y se llama también Gigamés. Y debe ser viene de lo mismo, que era igual que el Ulises con doble S de Joyce, que es como un clásico así que diría los literatúfilos que diría Andrés Trasado, pues hizo Stanislav Lem un ejercicio de
un libro de reseñas de libros que no existen, y uno de ellos era El Gigamés de Patrick Hanrahan, que era como el Ulises de Joyce, pero con el Gilgamesh, con el mito clásico este Ujú. sumerio. Y hizo como un juego ahí metaliterario y de ahí viene el nombre de Gigamés. Mira, qué guay. Me da mucha curiosidad. Pues nada, si queréis pasamos ya directamente a hablar un poquito de los eventos, de todo lo que montáis en la librería en Mm. general. Sí, a ver, Ya hemos empezado en teoría con esto, las grabaciones. sí, es verdad. Eso es lo que te quería comentar, que venía también un poco el tema de esto. Hacéis un montón de cosas, charlas, tenéis clubs de lectura y demás. Vamos a Mm. enfocarnos primero un poco en lo que hacéis de normal y luego hablamos de lo que vais a hacer en especial, si quieres, para el 40 aniversario. Ya que es eso, aunque ha pasado, vais a estar todo el mes. Así que vamos primero a lo que hacéis en un día a día normal de la librería. Entre cosas como charlas con autores. De estos, yo no sé si todas las semanas, pero si no es todas las semanas, casi todas las semanas tenéis alguna charla con algún autor. Y charla Hacéis o cositas firma seguro. también, o charlas, firmas y presentaciones. Sí. Creo que dentro de poco tenéis a Koba, que creo que es Al parte, no sé Escoba. si es parte del 40 aniversario. Pero bueno, siempre hacéis charlas y firmas y presentaciones de libros con autores. Luego también el tema de los clubs de lectura, que ahora siempre habíais tenido alguno, porque yo recuerdo ya de hace tiempo el Club Pratchett, que siempre ha estado allí, pero ahora entre el Club Romantasy, el Club King, el Club Lovecraft, o sea, habéis abierto también el abanico un montón en esto. Claro, siempre hemos tenido presentaciones de libros desde la librería antigua. Yo en 2013 tuvimos en noviembre a Jesús Cañadas presentando Los Nombres Muertos. Habíamos tenido sesiones de firmas desde el 80 y pico que vinieron Terry Pratchett, Robert Silverberg. En el 2000 y poco yo vi allí a Louis McMaster Bujold, Neil Stephenson, o sea, iban un montón de autores siempre. Y ya en la tienda nueva montamos o sea, el canal de YouTube y el sistema de grabación, que con la pandemia lo hicimos como un upgrade y lo hicimos bastante mejor. Y siempre hemos hecho presentaciones, hasta tal punto que después de la pandemia, en 2022 o 2023, un año de estos dos, hicimos 240 actividades en la sala, que eran casi 4 a la semana. O sea, era una locura Ya ves, no gestionarlo todo. parar. Y decidimos levantar un poco el pie del acelerador porque una de las cosas que siempre hemos hecho en la sala es dejar que presente todo el mundo que quiera presentar, ya sea un autoeditado o te venga George Martin. O sea, da igual quién venga, Ujú. pero tienes que buscarle sitio. Ha llegado un momento que ha sido inviable y tuvimos que hacer como unos requisitos para poder presentar en la sala, que es que no hayas presentado en ningún sitio de Barcelona o alrededores, porque es que tenemos unas solicitudes igual para hacer 20 presentaciones semanales. Madre Y mía. también una forma de descargar un poco de trabajo de preparar las salas de YouTube, hacer pedidos, era los clubes de lectura, que hace 3 o 4 años empezó el Club Pratchett, que lo gestiona nuestro compañero de la librería, que también es editor de Maimés, Sergio Pérez, junto a Carla Campos, y hacen un encuentro mensual, el último miércoles de cada mes, que puede ir cambiando, hablando de algún tema relacionado con Terry Pratchett, ya sea si sacan un libro nuevo en catalán, hacer el club de lectura. Han hecho desde cocina en los libros de Pratchett, con una cocinera muy famosa aquí de Cataluña. Qué guay. Ahora para el 40 aniversario viene Gloria Serra, que supongo que hablarán de periodismo en la obra de Pratchett o algo así. Y eso, cada Ujú. mes viene un invitado y hacen alguna cosa. Y ya abrimos el de Lovecraft, que lo gestionaba Loredana Volpe, y nos unimos Mara y yo, que lo gestionamos entre los tres. Luego el de King, que lo hacen Ari Soler Sí, sí. y 3 chicas más. Y el de Romantasy, que están Ari, yo me llamo Jess, está Café de Y Tinta, Carla. está Mia Mire. Sí, hay como 3 o 4 en cada club que lo gestionan y lo hacen entre ellas. Y el de King y el de Romantasy son una vez al mes, un martes de cada mes y un sábado, y no se graban en vídeo. Está grabado el que han hecho esta tarde, que era por el 40 aniversario, han hablado de Misery, y la primera parte del club la ha hecho Alba, que ha salido de su zona de confort y salió Misery, no sé si se lo ha acabado, creo que no, pero han Ujú. estado comentándolo. A mí me toca hacer el de Romantasy el 21 Es el de de junio. Titania, ¿no? Sí, 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 cuando El de estaba en la citas y presentación desmembramientos. con Leo Tetti y Mariola y vi Citas y desmembramientos y sabía que tenía que elegir un libro para junio. Digo, pues mira, este justo, Antonio por las leyéndose un risas. romantasy, ¿eh? Una romcom.
Bueno, ya me leí el Antris. Es un poco roncon también. Bueno, roncon no es Un romantas tonto en que ¡Uy, realidad. qué borrachi! Vale, Es qué guay, verdad. ya me contarás, ese me llama mucho la atención, El ese libro. Antris Ya nos es una contarás. historia de amor y el novio desaparece, ¿no? Que se ha muerto y llega la chica y la No hagamos princesa. spoilers. Que, a ver, tiene A 18 ver, años el libro. Ya no hay spoilers posibles sobre el Antris. Ya me jorobaría. A ver, que Claro. tenemos muchas lectoras de romantas y que poco a poco se están metiendo en Sanderson, pero es verdad que el Antris, poca gente nos queda aún por leerlo ya. A ver, Pero sí. también el barco que llega es en la página, yo lo recuerdo muy temprano, lo releí en 2017 y en la página 40 o 50 ya llega el barco al puerto Sí, y sí, Raoden sí. ha muerto, no ya sé, está, no no me estamos acuerdo aquí muy para bien hablar del tampoco. Lantris. Bueno, eso, pero ¡Paradle! como soy fan de Sanderson, ¡Párenle! digo, pues, ya que no puedo hablar de la que estoy leyendo ahora de Sanderson, pues hablo de la primera que me leí. ¡Paren a este Son hombre! ¿Qué cosas le gusta? ¿Qué le que, hombre, gusta? luego no me son Eh, saquéis y él solo. Li, li, li. Vale. Porque sé que os mola, sí ¿Qué que os más? ¿Qué mola. más? Me estáis mordiendo la Estábamos lengua. hablando de la... Calla, la cosa que hacéis en la librería. ¿Qué más? Ah, sí, otra cosa sí que hacéis todos los años, que es cuando se hace el Festival 42, que si no me equivoco es en octubre, noviembre, más o Noviembre, menos. noviembre. Vosotros hacéis el Más 42, que es un evento paralelo al 42, en el que hacéis Bueno, vuestras propias cosas. Bueno, en paralelo, pero en realidad común. es un evento que el 42 abre para la gente que no ha tenido cabida en el festival, porque, claro, hay tantísimas editoriales al final y ellos tienen 3 Claro. días para hacer charlas, que mucha gente se queda fuera. Y el Más 42 lo creó el mismo Festival 42, tenía que haber entregado igual hace 3 semanas o un mes qué charlas íbamos a hacer para el Más 42, pero como Madre mía, tampoco sé cuánta los autores que van previsión. a venir, claro, es que es en noviembre, son a 5 meses vista. No hemos entregado nada. Yo supongo que nos dejarán plazo como la última vez hasta septiembre y cuando sepa qué autores pueden venir y tal, a lo mejor abrimos algo. También el 42, el primer año que lo hicieron fuimos nosotros de librería organizadora y no nos volvemos a presentar. Y como este es el 40 aniversario, quizás ya hablarán con los del gremio y con Ricardo y Garzón, pero yo creo que hablaremos para ser nosotros la librería, que luego lo elige el gremio de libretés, no lo elige el 42, ni el comisario que es Ricard, ni nadie. Se juntan en el Mm, gremio y el ayuntamiento y hacen una reunión y con las solicitudes que han recibido, este año igual postulamos para hacerlo, con lo cual Mm. ya llevaremos los libros para las firmas allí y no tendremos personal para hacer aquí apenas nada de... Igual antes o después sí, pero durante el festival estaremos currando allí si que toca. también estaría Si no, guay. pues ya montaremos algo. Claro. Mm. ¿Qué más? Por tratar momentos concretos, igual que antes hablábamos de las colas cuando había un lanzamiento, las colas cuando estuvo, yo recuerdo personalmente la de Rothfuss, la cola de Rothfuss, la charla de Rothfuss de 2012 o No estuvimos 2010, nosotros, no. no la hice en la tienda antigua porque no cabíamos. Nos lo ofrecieron, pero aún no tenemos la tienda nueva. Igual fue 2012, 2013, sí. Sí, ¿no? Fue por ahí. Yo estuve en la que hicieron Em, en Penguin Random House en el auditorio. hmm. Bueno, Y luego estas firmas hicieron. así, cuando te vienen, te he puesto todos los ejemplos, ¿no? Martin Rothfuss y demás, pero las firmas, o sea, las firmas de autores internacionales que más se os han petado, ¿cuáles dirías que son? No, la que más, Anderson seguro. Encima, el Bueno, día Sanders, es que. antes, pues 2016 en noviembre, creo, que cayó la Hispacón que hacen cada año, que es como el encuentro de Mm, fantasía y ciencia ficción de España, cada año lo hacen en una ciudad. Y justo en el 2016 cayó en Barcelona y se celebró como Eurocon, que es la convención europea, y se juntaron Hispacón y Eurocon. Y lo hicieron entre mi jefe Alejo Cuervo, Cristina Macía, y había como 10 o 15 personas montándolo todo. Y es cuando vino Sapkowski, lo tuvimos firmando aquí en la librería un sí, miércoles, y el jueves vino Sanderson, y tuvimos igual ese año como a 15 autores aquí presentando y muy firmando loco. en la librería. Y eso que fue 2016, que piensas en Sanderson a día de hoy y eso es el triple o el cuádruple. Porque en Yo voy a 2016 ir al era Celsius conocido, pero no para ver las tanto. colas en el Celsius este año, porque Madre no va ni mía, a Madrid ni a Barcelona. Ya. Todo Yo el quiero va a ver ser a mundo muy cómo lo loco. gestionan. tendrá que ir ahí. Ya, es que va a ser una Ah, locura. va a ser muy loco. Hablando de gente que va al Celsius y sí que va a Madrid y Barcelona y que ya se ha anunciado, ya podemos hablar, aunque sea por encima de esto. Joel Crombie, A ver, Crombie, eh, ¿qué nos puedes decir de esto? que, Porque... que es, creo que es su cuarta visita a Barcelona. Viene en 2015 a presentar El Mar Quebrado, Ujú. en 2017 Filos Mortales, en 2020, 3 semanas antes de la pandemia, vino a presentar Un poco de odio,
y ahora vuelve con los Diablos. Tenemos una sorpresa preparada para el día que venga, que creo que será el sábado 12 de julio. Hará una pequeña charla en la librería, que siempre la ha hecho, y las entradas para venir a hablar a la sala de actos, que caben 25 personas sentadas y 10, 15 de pie, las sortearemos seguramente por redes sociales, las entradas. Haremos algún tipo de concurso, ya veremos con runas cómo lo gestionamos, porque nosotros estamos con el 40 aniversario a día de hoy y ellos con la Feria del Libro de Madrid y la reimpresión de los Diablos, Claro. y Alexandre va derrapando. También va como, porque además está, que acaban de anunciar que La adaptación. antes hablábamos de Concha Perea, que publicó su Ah, es novela verdad, cuando sí. estrenaron Fantasy en 2013 y está agotada igual hace 3 años la novela. La segunda parte la publicó Es Runas verdad. y en Sí. septiembre vuelven a sacarla a la venta y tendrán las 2 novelas en alianza. Y la continuación, que en realidad es una precuela, yo creo que ya la tiene rematada y la ha entregado y estarán a punto de anunciarla. Cuando se emita el programa ya estarán la tercera parte de, creo que era La Guerra de la A Reina tope. Durmiente, se llamará. Yo me lo releeré este verano para acordarme y tal de los 2 primeros y luego le daré Pero la vamos, galerada. que Pero eso, que habrá, que Abercrombie habrá lo tenemos aquí el sorpresitas. 12 de julio, sí. O Que sea que habrá muy atentos sorpresitas. a las redes de Gigamés si queréis, si sois de Barcelona. Y luego para firmas va a ser el único sitio donde vengan sin tener que apuntarse, que va a ser, no sé si de 5 o 6 de la tarde hasta que cerremos. Y si se queda firmando hasta las 9 o las 9:30, pues nos quedamos Ahí con encerrado. él y que ¿Habrá firme foto a en el toda la baño? gente. Sí, tenemos ¿Habrá algo foto en el previsto en el baño baño? con él. Ay, qué Me hice guay. una con Christoph, otra de las firmas más bestias Sí. que tuvimos, con J. Christoph. La primera vez que vino con el Imperio Vampiro, igual en 2 tardes hicieron 200 personas cada sesión de firmas. 400 Flipa. personas Madre había. mía. Mm. Qué guay. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del 40 aniversario. Vale, ¿Tenéis y ahí la chuleta o qué? Que yo no me acuerdo de la mitad No, no. de lo que Nos hacemos. cuentas tú Hacemos lo que muchas puedas por cosas. encima y ya está. No hace falta que te extiendas mucho, no te preocupes. lo que te acuerdes, porque vais a estar todo el mes haciendo actividades y cositas del 40 aniversario. Y pues cuéntanos un poquito si qué se te ocurre, Vale. lo que más te guste, lo que No hace más falta que nos tengas narres el ganas. programa, pero Que se haya grabado, aparte de esto, hicieron un especial con Windumanov para el podcast, Ujú. que Ujú. estaban Alejo Cuervo, Víctor Monzonís, que es el gerente, y no sé si había alguien más en el especial. Y luego Antonio Iturbe me hizo una entrevista para La Vanguardia hace poco, hace unos días, y saldrá también para el 40 aniversario. Y seguro, la mañana del aniversario voy con Cristina Macía a hacer una charla con Librújula, el podcast que tienen en Librújula, Ujú. y alguna cosa más tenían por ahí, pero no sé si al final, como esto que envías a prensa y agencia EFE o las teles te avisan 3 días antes de aceptamos, iremos a grabarte, pues tampoco sé bien, fuera de todas las charlas y tal que hacemos que no estén en la sala, es lo que puedo decir hasta ahora. No sé nada más. Hay más cosas por ahí previstas, pero algo, algo destacable que vayáis a hacer allí presencial. No sé a si, bueno, la firma presencial de Coba lo hemos dicho antes. yo no quería hacer nada, pero me van a obligar a hacer varias cosas. O sea, el día de la inauguración, o sea, el día del aniversario, firmará el Iscoba, que ya se agotaron las entradas de 4 a 5 y pico de la tarde. Y luego nos firmará stock para ponerlo en la web. A las 6 harán una charla del 40 aniversario que la conducirá, creo que Cristina Macía, y estarán Alejo también conduciéndola. Y irán pasando gente que durante estos 40 años han estado ligados a la librería, más o menos. Qué chulo. Y luego tenemos una Tengo charla, aquí la chuleta. Mira, no sé Carlos si el Iriarte 11, con Salitre y Cenizas también. sí, pero eso es el 27 de junio. O sea, que me acuerdas en memoria, grabaremos un podcast con Narranación, que es una revista literaria, y estaremos Alejo y yo. Haremos un entre historias con Ana Laguna, que es la chica de Apricots Illicit Rogues, Ujú. Mm. que estaremos yo y, bueno, Isabel y yo estaremos hablando de terror, porque ella justo empezó a leer terror hace medio año, que la colea y le colé un Katrina Award y ya se ha enganchado. ¿Qué más teníamos? Un Furia en la librería. Va a haber una mesa de mesas de clubs de los que hacen la librería, esos que decíamos antes de Club Pratchett King. Sí, todos los Ujú. clubs. Sí, la conducirá Café de Tinta y irán pasando, estarán todas las, que son chicas todas, creo, porque era Carla Campos, Carla Plumet y Loredana Volpe y Ari, y no sé quién más estaría, pero no, aquí estarán en la sala. El Furia en la librería lo harán
no sé si Isabel y Alba. Y alguna cosa más tenemos, lo de Carlos Uriarte y lo de Abercrombie, son los 2 referentes del Grindr, vienen con 2 semanas de Nacional, separación. internacional. Se me han agotado los de Carlos. Me tiene que estar a punto de dar la reimpresión, pero ayer llegué justito para hacer la foto de los más vendidos, que está el 7º, Qué con guay. uno de cara y otro de lomo para Lo hacerlo. tengo Está, ya súper no quedan. pendiente. Yo también lo tengo pendiente de leerlo, porque Está muy guay. hace A mí me 2 gusta años mucho. leí un montón, o sea, al igual leí 20 páginas o 25, y a la que era la editora de Transbordador, a Pilar Márquez, le dije: "Toma, tienes que publicar a Carlos". Y yo no lo leí porque digo: "Ya lo leeré cuando vaya a salir", pues como tardan luego meses o años en sacarlos, Está muy y chulo. me ha Yo sí que atropellado me lo la he leído vida, y pero me ha bueno, como el atropellado la segundo sale el vida. año que viene, ya lo han anunciado, Hay y margen. la cubierta es muy Sí. chula también. Sí, me hice lo mismo con El velo de Greta Mustieles, que leí 10 páginas y se lo mandé a Pilar, Ese que lo era la tengo en antigua casa para editora, leer. pues ese te dura a ti 1 horita, con la velocidad de Sí, crucero que está ahí. tienes. Ay, ¿Y qué más muy bé. teníamos? Tenemos un montón de cosas. Bueno, un club Lovecraft con Bueno, Marc Pastor. está el programa subido, ¿no? A Sí, Instagram, en sí. Instagram, en Exacto. redes, en el calendario. Estad muy atentos para todos los eventos que van a haber este Que mes. mucha gente nos dice: "No tenéis, o sea, todos los eventos, ¿dónde lo ponéis aparte de en redes?". Porque no tengo redes. Pues en la página web de Redes. Gigamés hay una Ujú. parte que es actividades, Es entras y es verdad. un Google Calendar y te pone todo ahí. Y te puedes apuntar, incluso lo ponemos antes de ponerlo en redes. Está con la que cerramos algo, Ah, va ahí a YouTube y luego a redes. Pues mira, ahí podéis echar un vale. vistacito y verlo todo Tenéis completo. No opciones. tenéis tampoco que estar mirando que igual en Instagram pasan muchos posts y ya hasta que te buscas dónde Claro, estaba el programa, pues Mm. tardas un poquito si no estás tan atento. Así que muy guay. Yo no dime. me he traído libros para recomendar, como no me habéis dicho nada, Venga, y no cojo ahora el recomiéndanos. No hace móvil. falta que No, no, traigas. no No lo hace falta que lo traigas. traigas. Recomiéndanos un libro a cada una. Vale. Nime, ¿qué han leído de terror? A ver. A Catriona y a Marina La Tena. casa final de Nildes Street. Exacto, me he Mm, leído La casa, me he leído a Marina Tena con Nos devoró la niebla. Nos devuelve la niebla, se lo sabe mejor leer que yo. Y luego me he Porque leído la apliqué también yo, básicamente. Porque es una el de... espinita que tiene ahí que no te ha enganchado a leer terror, Sí, seguro. no, es Nah. que no soy de terror, pero bueno, a mí estas cosas que son más tipo paranormal y más de ambientación sí que me gustan, porque que no pasas miedo como tal. Y luego también me he leído el de las invocaciones de Gran Travesía, La casa de las grietas y las invocaciones, que también es terror, y ese sí que me ha gustado mucho porque es como tipo thriller. O sea, a ver, Es que, depende de qué tipo de a ver, terror. Suave. Sí, ¿por qué claro. no pruebas con Jesús Cañadas, por ejemplo? Confundido a negro. Vale, pues mira, esa es tu Uh, recomendación. Que no tiene nada de yo- sobrenatural y es como un found footage así que han encontrado, como un tío tiene que grabar un documental. Ujú. es de las próximas cosas que me voy a llevar cuando vaya por allí. ¿No te lo has leído todavía este tú, Laia? Me leí hace Lara, poco el de la Dientes el de Rojos, Dientes Rojos, vale. que A mí me me gustó gustó más mucho. Dientes Rojos, pero el nuevo, el de Fundido a Negro, no tiene nada de sobrenatural en teoría. Al Me va a final gustar. ha salido una editorial de policíaco, de thriller, Vale, que Dientes Rojos podría Ujú. haber salido una de thriller también, porque es casi policíaco, pero tiene... Yo creo que ese te gustará, Fundido a Negro. vale, me lo apunto. Al TBR. Vale. Yo lo voy a comprar dentro de poco, así que ya te haré de filtro. Vale. ¿Y Sí, da un para mí poco cuál? A de ver. cague. A ti terror no te voy a decir que te leas nada. No, Vete terror el no, de de lo que Greta tú quieras. Musfieles, que lo tienes en la ¿El de estantería Velo? pendiente, El velo. Te va a Vale. durar 1 hora, porque Sí, como sí, sale es así, es ciento y enano. pico, sí, es que no es nada, súper Vale. pequeñito. Y mezcla fantasía con ciencia ficción de una forma muy chula. Si te gustó el de Ferran Varela, del Arcano y el Escudero, No lo he leído aún, lo tengo pendiente. joder, pues ya está, tienes dos. Creo Uno que vi que largo y uno estaba en corto. Kindle Unlimited, así que a lo mejor me lo leo en breves. Con lo chula que es la edición física, También, pero una es es muy pobre. chula la edición física. Bueno, pues yo Vale. creo que podemos ir cerrando por aquí el episodio. No sé, Antonio, que nos quieras decir algo más. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante completo. Sí, no sé ni cuánto tiempo llevamos con... Se está haciendo de noche, que habrá ido bajando Por la luz eso, por eso. gradualmente. No te robamos más tiempo, pobrecito mío, que lo tenemos ahí encerrado en Gigamés. Muchísimas, muchísimas gracias por venir. Ha sido muy guay poder ver de una persona que lleva tanto tiempo ahí y que lo vive tanto, pues que nos hayas contado toda la historia y un poquito cómo es el día a día y todo lo que hacéis en Gigamés. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Seguro que en un futuro te vienes para otras cosas, porque Si te yo, volveremos a si te eres secuestrar. fundido a negro, si te eres fundido a negro y te enganchas, el especial terror de Halloween lo hablamos. Vale, venga, hacemos un especial de terror de Y no miedo de este año, el Halloween. que viene, pero tú tienes que Vale. caer con terror seguro, Nime. Poco a poco. Yo No.
Yo lo Un intento, libro, un libro cada X meses y vamos bien. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Antonio, por venir. Estamos muy agradecidas. Sabéis que nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify y en YouTube, ahora también en Patreon, y nos vemos la semana que viene. Un besito. ¡Mua! Gracias. Nos vemos.